Paz de Cristo, hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos en este día de resurrección. Estamos muy contentos de poder saludarles de parte de un servidor, de mi esposa, de mis hijos Roberto y Abel. Queremos desearle que esté bien, que Dios siga protegiendo sus vidas. Es verdad que este año hemos tenido una Semana Santa como ninguna otra. Nosotros estamos acostumbrados a abrazarnos, a saludarnos, a tener comunión. Pienso que Dios está permitiendo que fortalezcamos nuestras familias a través de comunión junto con ellos. Cuando regresemos de este tiempo de contingencia, estaremos tomando la Santa Cena juntos, alabando y glorificando al Señor. El día de hoy quisiera ofrecer mi agradecimiento a todos los involucrados en las despensas que se pudieron dar esta semana y decirles que este próximo sábado estaremos entregando despensas otra vez en el templo. Si usted ha sido afectado por el COVID-19 en salud o en su trabajo, por favor comuníquese con un servidor o con mi hermano Paco, mi hermana Rosy o también con mi esposa, la hermana Dulce. Le agradecemos al Ministerio de Consejería por patrocinar las despensas que acabamos de entregar. Hermanos y amigos, les pido que recuerden las recomendaciones que hemos estado ofreciendo durante este tiempo. Manos, cara, no la toque, brazos, estornude y tosa en el triángulo de su brazo. Pies, permanezca a una distancia adecuada y permanezca en casa si le es posible. Dios nos va a ayudar y pronto terminaremos con esta situación. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un mensaje de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que será de bendición para su vida. Por eso le invito a que abra su Biblia y su corazón en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. En unos momentos mi esposa nos estará dirigiendo en esta lectura. Mientras que nos preparamos, le pido que escuche esta alabanza a nuestro Señor Jesucristo por nuestro hermano Sem, director de alabanza de esta congregación. Dios le bendiga y abramos nuestro corazón, preparemos nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios, mas él se humilló, llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías. Cordero bendito.
sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías. Sobre todo eres tu Señor. Sí, te entregaste por mí para darme la vida, y la muerte no pudo contigo, porque sobre todo Lucas 24, 13, 35. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gracias a mi esposa por esa hermosa lectura. Hermanos y amigos, oremos el día de hoy. Padre, gracias por tu bendición, gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de conocerte. Gracias, Señor, por darnos esperanza. Gracias, Señor, porque tú tomaste victoria sobre la muerte, el pecado y la tumba. Señor, en estos momentos te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hogar que esté escuchando, cada persona, cada familia. Bendice sus vidas, Señor. Obra sobre
cada uno de nuestros corazones, Señor. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y amigos, esta mañana, en aquel tiempo, fue como ninguna otra mañana. Nosotros sabemos que en la Biblia hay muchas situaciones, muchos eventos que sucedieron de mañana. Si usted y yo leyéramos la palabra de Dios, encontraríamos que Jesús fue a orar en las mañanas. Usted y yo hemos escuchado la historia de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Él salió muy de mañana. Si recuerdan a Jacob, él se levantó temprano en ese lugar y estableció una columna de piedras y elevó ese pilar para la gloria de Dios en ese lugar llamado Betel de mañana. Me imagino la hermosa mañana cuando Daniel se despertó en el pozo de los leones y todavía estaba vivo con los leones alrededor de él. Qué gloriosa mañana. Me quisiera poner en el lugar de los discípulos después de que atravesaron ese mar y esa tormenta en el barco con Jesús. Qué hermosa mañana tuvieron. Pero ninguna de esas mañanas se comparan con esta mañana. Porque esta mañana resucitó de la tumba nuestro Señor Jesucristo y le quitó el aguijón a la muerte y le dio vida eterna a todos los que ponen en el Señor Jesucristo su fe. Esta mañana gloriosa tenemos la certeza de que nuestro Señor Jesucristo vive y nosotros también viviremos. La muerte ya no reina del terror. La santa muerte ahora está derrotada. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora Jesús ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios en su autoridad. Y en su tiempo regresará otra vez a esta tierra. Pero esta mañana celebramos que Dios le levantó de los muertos, que su resurrección fue corporal, o sea, que su cuerpo se levantó. No solamente fue su espíritu, sino que su cuerpo se levantó. Esta mañana algunas mujeres fueron a terminar las costumbres de entierro en aquella región. Venían con mirra y halos y especies para embalsamar. Su cuerpo, como era la costumbre, estaba envuelto con unas tiras de 2 pulgadas de lino y estaba ajustado al cuerpo de Jesús. Pero cuando vieron esto las mujeres, pudieron ver el lino acomodadito y simplemente sin un cuerpo adentro de él. Estas mujeres estaban tristes, los discípulos asustados, pero estas mujeres iban a la tumba mientras que los discípulos estaban escondidos. En sus corazones y sus mentes, Jesús estaba muerto. Estaban desilusionados, tristes, derrotados, porque la última vez que vieron a su Señor, tenía una corona de espinas, unos clavos que atravesaban sus manos y sus pies, y una herida en su costado. Jesús declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y respiró, soltó el aire, y lo bajaron de esa cruz y lo llevaron a la tumba. Estaba muerto. Esto es lo único que sabían los discípulos. Pero entre el viernes en la noche y el domingo en la mañana hubo una transacción. Y estaba Jesús resucitado. ¿Estuvo muerto? Sí, sí estuvo. Pero Dios hizo algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Jesús resucitó. Aparte de eso, un ángel movió la piedra de la tumba, no para que Jesús pudiera salir, sino para que las mujeres pudieran entrar y ver. Los discípulos se acordaban de él muerto, crucificado, sangriento, latigado, escupido, y cómo lo pusieron en la tumba. Pero ahora es domingo y Dios ha hecho algo nuevo. Jesús
ha resucitado. Estas mujeres se asombraron porque el lino estaba vacío pero acomodadito. Jesús salió de esa envoltura sin desacomodar el lino, gloria a Dios. Y en medio de la confusión y la tristeza de sus discípulos, Dios tomó el tiempo para ministrar a sus necesidades. Gracias a Dios, porque en medio de tiempos como este, cuando hay dolor y tristeza y nada realmente tiene sentido, nuestro Señor Jesucristo se mueve para afirmar el corazón de sus discípulos y para afirmar el corazón de usted y de mí. ¿Qué hizo Jesús para afirmar nuestros corazones? Bueno, número uno, quitó la piedra de entrada. Dios puede quitar la piedra de tu vida, las piedras de tu vida que otras personas ponen, que el diablo pone o que tú mismo pones por tus malas decisiones. Pero si pones tu fe en Cristo Jesús, Él moverá las piedras de tu camino. Aleluya. Piedras de duda, piedras de depresión, piedras de enfermedad, de problemas. En esta cita hay una celebración, pues Dios puede quitar esa piedra. Y cuando leemos la cita que hoy mi esposa leyó, aquel ángel no solamente quitó la piedra, sino que se sentó encima de ella. Como para decirle a los romanos, ¿y qué? Ya la quité, ¿y qué vas a hacer al respecto? Porque cuando Dios quita la piedra, hay bendición y no hay nada ni nadie en que pueda hacer algo. Cuando Dios adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, nadie puede hacer absolutamente nada. Cuando Dios quita la piedra y se siente en ella, le dice a tus enemigos y al enemigo de nuestras almas, ¿y qué? Porque Dios es todopoderoso. Y luego mandó un mensajero hermoso diciendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues Él ha resucitado. Yo sirvo al Salvador resucitado. Veo sus manos de misericordia sobre mi vida. Escucho su voz de ánimo y siempre en mi vida cercano está de mí, porque Él vive y reina para siempre. Bueno, este día, 2 de sus discípulos caminaban hacia Emaús, sin saber qué ha ocurrido desde que vieron a su Mesías, a su Rey, a su Libertador, ser crucificado. En una confusión completa, llena de tristeza y ansiedad, llena de pesar, ellos se miraban el uno al otro y decían, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Estos 2 discípulos ni siquiera era de los 11 del círculo cercano de Jesús, pero caminaban hacia Emaús. Ellos eran parte de la familia extendida de Jesús, pero no eran de esos 11. Ellos pensaron que al hablar el uno con el otro podrían llenar el silencio y el vacío que sentían en su corazón y se decían cosas el uno al otro, pero no era suficiente. Ellos se estaban alejando de Jerusalén porque se sentían mal. Creo que estos discípulos regresaban a algo familiar para ellos. No sé si vivían en aquellas regiones a donde se dirigían o simplemente querían escapar de la situación en Jerusalén. Algo similar como lo que hizo Pedro, ¿verdad? Que se fue y se fue a pescar porque se sentía mal. Ellos se estaban alejando, ¿verdad?, de Jerusalén. Algo que les permitiera sentirse un poco estables o simplemente un poco de descanso. Nosotros ahora no podemos viajar, no podemos reunirnos, casi ni podemos saludarnos ni salir de nuestra casa. Y se siente raro. El viernes que estuvimos en el templo y vimos a algunos de los hermanos, nos sentimos muy a gusto porque es algo que nos hace falta. Bueno, estos discípulos van caminando unas 7 millas de lejos.
Y la escena continúa hermosamente con un extraño que se les empareja. Y este extraño les empieza a preguntar, oye, ¿qué son esas pláticas que están teniendo? ¿Y por qué están tristes? Ellos le dicen, ¿eres un visitante a Jerusalén? ¿Eres un extraño? Este era Jesús, pero no lo reconocían. Jesús al lado de ellos en plena vista, pero ellos no lo reconocían. ¿Cuántas veces ha estado Jesús con nosotros y no lo reconocemos? Él está escuchando, está al lado de nosotros y pensamos que no está ahí. Estos discípulos se alejaban de la promesa, de donde debían de estar, estaban alejándose cada día más y más. Y es hermoso porque Dios los encuentra donde estamos. Estos discípulos iban alejándose y allá los encontró Jesús. Aun cuando nosotros vamos en dirección incorrecta, ahí nos encuentra el Señor. Aun cuando no estamos en el lugar correcto, ahí nos encuentra el Señor. Aun cuando estamos equivocados, Dios nos encuentra donde estamos, hermanos y amigos. Qué hermoso es nuestro Dios que se baja a nuestro nivel sin dejar de ser el Dios Todopoderoso. El Jesús recién salido de la tumba, pero se tomó el tiempo de ir a ese camino polvoriento hacia Emaús para alcanzar a estos dos discípulos que ni siquiera era de los primeros que llamó. Ni siquiera sabemos sus nombres, solo sabemos que uno de ellos se llamaba Cleofas. Estos son personas a la orilla, desconocidos. Realmente ni sabemos qué sucedió con ellos después. No hay ningún currículum, no tienen un perfil correcto, pero Dios, tempranito esa mañana, salió de la tumba y fue a caminar con ellos. Ellos estaban caminando y pensaban que era un extraño el que estaba al lado de ellos, pero él sabía exactamente dónde estaban estos discípulos y fue por ellos. Y les preguntó, ¿qué hablan? ¿Por qué estáis tristes? Las cosas que sucedieron en Jerusalén, le contestaron. ¿Cuáles cosas? Siempre ha pasado cosas en Jerusalén. Los discípulos vieron cosas maravillosas, escucharon cosas maravillosas. María pensaba en su corazón algunas cosas también. Siempre había cosas. Pero lo único que estaban concentrados ellos era en las cosas que habían sucedido en la crucifixión. Y Jesús, viendo que no recordaban todas las cosas que antes habían escuchado y visto, les empezó a hablar. Qué difícil es, hermanos y amigos, en muchas ocasiones lo único que está concentrado en nuestra mente es en las cosas que recientemente sucedieron. No recordamos todo lo que el Señor ha hecho y está haciendo y todas sus promesas cumplidas. Dios nos ayude. En esta ocasión Dios empezó a hablar. La Semana Santa, quiero decirles que es un tiempo de recordar, un tiempo de regresar, un tiempo de refrescar nuestra memoria de lo que Dios ha hecho ya, de sus promesas cumplidas ya, y que también nos sacará de esta situación. Y les dijo, tardos de corazón, en otras palabras, ¿hasta cuándo van a aprender? ¿Hasta cuándo van a recordar? ¿Y hasta cuándo van a creer lo que los profetas le han dicho? Se les olvidó que es el mismo Dios, el cual multiplicó los panes y los peces. El mismo Jesús que dio vista al ciego, que enderezó las manos secas, que paró el flujo de sangre. El mismo Jesús que paró las olas y el viento, que permitió que Pedro caminara sobre las aguas, que arruinó el funeral resucitando al hijo de esa mujer, que fue a la casa de Jairo, el mismo Dios que no ha terminado. Y les dijo, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo a todos los profetas, les explicó
todas las profecías que había sobre él. No sé qué les contó, pero pudo haberles dicho tantas cosas. Pudo haberles dicho desde Génesis cómo el patrón del tercer día se repite, porque fue en el tercer día donde resucitaron las plantas y lo verde. Y luego otros 3 días fue cuando creó a Adán, resucitó este hombre, hubo algo nuevo en la tierra. Pudo haberle hablado de los profetas, de Jonás, que al tercer día salió de ese vientre, de ese pez, y con su testimonio pudo salvar a toda una ciudad. Jesús mismo dijo: destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. No hay sorpresas para Dios. Todo está dentro del plan de Dios, pero les tuvo que explicar que esto no fue un accidente, no fue algo inesperado, no fue coincidencia. Todo esto es el plan de Dios. Y les explicaba, y es hermosa la foto, mis hermanos y amigos, porque estaba la palabra encarnada explicándoles la palabra a estos discípulos. El mismo Dios, el mismo Jesús revelándose a través de la palabra que les estaba explicando. Hasta que ellos empezaron a ver este que estaba dándose a conocer. Los discípulos debieron de haberlo conocido ya. Su gloria y majestad dándose a conocer. Y trabajó con ellos. Y hermosamente, hermanos, trabaja con nosotros. Trabaja con nosotros cualquiera que sea nuestro problema. No se desespera. Él trabaja con tu adicción, puede trabajar con tu problema de pornografía, con tu problema de alcohol, con tu problema en la casa. Él quiere trabajar con nosotros así como estuvo trabajando con estos discípulos. Él quita lo desconocido de la oscuridad con su palabra. Jesús les enseñó con la palabra a sus ojos, a sus discípulos, y sus ojos fueron abiertos. Caminó con ellos. Él hizo el destino de estos discípulos su destino, los quiso acompañar. Y cuando llegaron a donde iban, Jesús hizo como que iba más enfrente o más lejos. Y yo no sé por qué hace eso con sus discípulos. Puedo pensar que no quiso imponerse, porque no lo habían invitado, no quiso expresar. Yo creo que él no es arrogante, que dice: pues aquí llego y me quedo con ellos hasta que no sea invitado. Porque creo que al Señor le encanta que lo invitemos. Es tan gentil hasta que no hacemos nosotros la decisión. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenará él conmigo y yo con él. Hermanos y amigos, los 2 discípulos empezaron a sentir y a entender y dijeron: ¿qué no ardía nuestro corazón cuando hablaba? Hermanos y amigos, hay un arder, hay un ardor en nuestro corazón. Queremos ver la mano de Dios aún en este tiempo. Si no teníamos un ardor antes, ahora con este COVID-19, ahora tenemos un ardor. Necesitamos, deseamos ver la mano poderosa de Dios sobre toda nuestra iglesia, sobre nuestra familia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro mundo. Necesitamos escuchar de Él. Necesitamos silenciar toda duda. Necesitamos que Él dé respuesta a las preguntas y los asuntos que golpean nuestra mente. Él es la vacuna, Él es el antídoto. Necesitamos que mis ojos, oídos y mente sean abiertos. Y quiero invitarlo a que se quede conmigo. Porque la única verdadera forma de conocer a Dios es de experimentarlo. Cuando lo experimentas, cuando hablas con Él, cuando confrontas tus situaciones, cuando caminas con Él, cuando lo invitas a que entre a tu casa, no necesariamente en el templo, pero en tu casa, cuando tu mesa y tu sala se convierte en un lugar de comunión y amistad,
entonces toma el control. Ya no es un visitante, ya no es un extraño, sino que ahora toma el control. Y en esta ocasión, en ese lugar con los 2 discípulos, tomó el control. Dice la palabra de Dios que tomó el pan y lo rompió. Es en el rompimiento, mis hermanos, que realmente lo conocemos. Es en esa situación difícil que realmente conocemos al Señor. Es cuando hay rompimiento en tu trabajo, cuando hay rompimiento en el hospital, cuando la fiebre está muy alta, cuando el ataque al pulmón es difícil, cuando no puedes atender ese funeral o cuando la boda se tuvo que posponer. Es en el rompimiento que realmente conocemos al Señor. Ya no es un desconocido, sino que ahora lo conocemos porque le hemos dado el control. Y cuando Él rompió el pan, entonces dice la palabra de Dios que sus ojos fueron abiertos. Dios solamente está aquí por amor, porque Él puede sostenernos y quiere. Él es el que embotella mis lágrimas, Él es el que me protege, me fortalece y alimenta mi alma. Y ellos lo conocieron en el rompimiento. Dice Oseas 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cura, hirió y nos vendará. No dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora no sé si este versículo es para la nación de Israel o está hablando de la profetización de su resurrección, o lo podemos tomar para nosotros. Pero vimos su presencia en nuestras vidas porque Él resucitó. Esto es estar con el Maestro. Que Él permanezca con nosotros es cuando lo tomas personalmente a Él, cuando tienes una relación personalmente con Él. Esta resurrección no es para celebrar un día al año, sino constantemente porque Él está con nosotros aún el día de hoy. Cada día que pasa, reconozcamos que Él murió por nosotros, pero que resucitó y nos dio esperanza. Hermanos y amigos, quizá como los discípulos en el camino a Emaús, has tenido oportunidades previas de conocer a Jesús en tu vida. Has tenido esa oportunidad y la has perdido. Mientras que hablaba a través de este sermón, pensé que cómo no lo reconocieron por las cicatrices en sus manos, en su frente. Caminaron con Jesús, pero no lo conocieron, porque no conocieron su voz. Pues nunca ha hablado hombre como este. Los vientos conocieron su voz, las olas conocieron su voz, pero sus discípulos no lo hicieron. ¿Por qué no reconocieron su predicación? ¿Quién más que Él, que en 7 millas puede atravesar toda la ley y los profetas? Cuando Él habla con nosotros y no lo reconocemos, ¿cuántas veces Él se ha tratado de revelar a ti y a mí y no lo hemos visto? El día de hoy quiero invitarte, si tú has venido al Señor y simplemente en otros tiempos has venido porque es a la moda o porque quieres pensar que eres espiritual y no cristiano, son diferentes cosas. El día de hoy te pido que te acerques un poco, ores con nosotros, le ores no al universo, sino al Dios verdadero que te ama. Él no está enojado contigo, no se enoja porque lo viste y no lo reconociste, no se enoja porque lo escuchaste y no lo reconociste, no se enoja cuando estuviste en pecado, no se enoja porque estuviste borracho, porque fuiste a aquel hotel o
porque fuiste a ese antro. No está enojado, aunque te protegió del accidente y no lo reconociste. No está enojado aunque te protegió del hospital y no lo reconociste. Él no está enojado. Él solo te espera que tengas esa experiencia con Él que te va a transformar la vida. Con este Dios viviente y poderoso que es invencible, que puede tocar tu vida el día de hoy. Aunque tú has estado en la iglesia por mucho tiempo, por muchos años, quiero que traspases ese nivel de relación, que te vayas del montón a una experiencia personal e íntima, una experiencia aún en casa. Dejemos que el Señor nos alimente también en casa, que tengas una experiencia con Dios, que esté donde tú comes, donde tú duermes. Déjalo entrar. Esto es lo que Dios quiere contigo. Te aseguro que nunca te arrepentirás de haber iniciado esa relación con el Dios, con el Jesús que vive para siempre. ¿Por qué no oramos el día de hoy? Te quiero decir, hermano y amigo, que le damos gracias a Dios porque nos ha dado esta esperanza y que Él vive para siempre. Al terminar esta oración, voy a pedirle a mi esposa que nos ayude en la lectura del Salmo 90, en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, porque resucitaste al tercer día, Señor. Gracias porque cumpliste tu promesa. Señor, el día de hoy puedo vivir, Señor, confiado porque tú estás conmigo, porque podemos tener tu presencia con nosotros. Perdónanos porque en ocasiones no lo reconocemos, así como estos discípulos, pero te pido que abras nuestros ojos, que podamos reconocerte y poder desarrollar esta relación personal e íntima. Gracias, Señor, por tu amor, por darnos esperanza, por darnos ese ánimo, Padre. Gracias porque derrotaste a la muerte, porque derrotaste al pecado, porque derrotaste a la tumba, porque Satanás ahora, Señor, no tiene esa fuerza, no tiene fuerza en contra de nosotros, porque tú ya has vencido. Señor, en el nombre de Jesucristo te pido bendición sobre cada familia. Señor, bendición sobre cada persona que está escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma.
imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control y nada me falta, no me falta nada, si te tengo a ti, no me falta nada, si te tengo a ti, y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes, tú siempre tienes el control, tengo temor, en mi corazón tú siempre tienes el control. Padre Cristo, hermanos, me da gusto saludarlos por este medio. Esperemos que se encuentren bien de salud. Sabemos que esta pandemia pues está poniendo el mundo de cabeza, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos protege y esperemos que pronto podamos alabarle juntos. Mi deseo es que Dios los proteja. Paz de Cristo, hermanos, es un gusto saludarlos en esta mañana que estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Revisando la Biblia encontré el versículo donde Jesús aparece en medio de sus discípulos y los saluda con la frase, paz a vosotros. Yo quisiera decirles el día de hoy que no olvidemos, hermanos, que seguimos a un Dios vivo, que esa paz que dio a sus discípulos, sigámosla manteniendo en estos días, esa paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. No olvidemos que después de una noche oscura, por más oscura que sea, siempre habrá un brillante amanecer. Dios los bendiga, los extrañamos. La familia Sotodic estaremos orando por ustedes. Bendiciones.